Miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Festividad de San Francisco Solano, presbítero. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Jesús les dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, en el Perú, celebramos la festividad de San Francisco Solano, presbítero, precisamente por ese afán apostólico y misionero que caracterizó a San Francisco Solano. La liturgia de la palabra pone a nuestra consideración este evangelio, este texto que corresponde a los últimos versículos del Evangelio de San Marcos y que en primer lugar nos presenta la universalidad de la salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo en esas indicaciones que les da a los apóstoles. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. La salvación que ha traído nuestro Señor es para todo el mundo. La invitación que hace Jesucristo para la vida eterna es para todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Y efectivamente, a partir de ese momento, los apóstoles y los primerísimos cristianos salieron para todo el mundo. Es verdad que todavía estuvieron unos días, un tiempo en el que va a venir el Espíritu Santo y después de la venida del Espíritu Santo se va a iniciar esa gran explosión, casi podríamos decir como la teoría del Big Bang, cuando se inició la creación. Se inicia la recreación, la buena nueva que a partir de ese momento se extiende por todo el mundo, cumpliendo las palabras, las indicaciones de nuestro Señor. Ahora, esto que pide y que manda nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles era para toda la iglesia de todos los tiempos. Por lo tanto, también ahora nosotros debemos seguir escuchando estas palabras, este mandato de nuestro Señor, y cada uno desde su lugar, como el Papa, como los obispos, como los sacerdotes, pero también cada bautizado, cada laico, padre de familia, madre de familia, esposos, hijos, hermanos, todos también con la misma misión. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, es decir, buena nueva, el Evangelio. Y el Evangelio en primer lugar es el mismo Cristo y todo lo que Él hizo y todo lo que Él enseñó. Anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. La salvación está condicionada a la fe y a recibir el bautismo. Fe y bautismo. Jesucristo pide fe y pide formar parte de su reino a través del sacramento del bautismo. Estas palabras nos hablan, por lo tanto, de la necesidad de la fe y del bautismo. Hay otros momentos, como en esa famosa conversación entre Jesucristo y aquel personaje llamado Nicodemo. Jesucristo allí le reveló a Nicodemo la necesidad del bautismo, cuando le dijo que es necesario nacer de nuevo.
Nicodemo no entendió, creyó que había que entrar nuevamente al vientre de su madre. Jesucristo le va a aclarar, le va a decir: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo estaba hablando de la necesidad del bautismo. Aquí, en ese mandato ya final a los apóstoles, nuevamente les habla de la necesidad del bautismo. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. No será condenado porque Dios sea malo, porque Dios no sea misericordioso, sino porque Él mismo se ha cerrado a la misericordia de Dios, no aceptando a Dios, no aceptando a Jesucristo, no aceptando la fe. El que se niegue a creer será condenado. Quien en esta vida se ha negado a creer en Jesucristo y en todo lo que Él nos ha dejado, ¿cómo puede esperar creer en Él en la otra vida? Quien en esta vida le ha cerrado su corazón a Jesucristo, ¿cómo puede tener abierto su corazón en la otra vida, en la vida eterna? Quien en esta vida le ha dado las espaldas a Jesucristo, ¿cómo va a recibirlo, a acogerlo en la otra vida? Es uno mismo quien escoge su destino eterno. El que se niega a creer será condenado. Y luego nuestro Señor va a hablar de algunas señales. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno mortal no les hará daño. En los primeros momentos de la iglesia, efectivamente, estas señales los acompañaban. Estas señales llamativas, milagrosas, porque era necesario para la fe, para que la fe se vaya extendiendo rápidamente y se haga fuerte en quienes lo contemplaban. Y también los mismos apóstoles y primeros cristianos, pues para seguir con su evangelización. Hay casos que los cuentan los mismos escritos del Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles narran, por ejemplo, cómo a San Pablo le mordió una serpiente venenosa y cuando todos los pobladores de aquel lugar esperaban que se hinchara y muriera, en cuestión de segundos no sucedió nada y empezaron entonces a interesarse por la fe y San Pablo pudo hacer allí pudo realizar muchas conversiones con la gracia de Dios. Pero a medida que fue pasando un tiempo, a medida que se fue extendiendo la fe y muchas personas ya se incorporaban como seguidores de Jesucristo, pues ya fueron disminuyendo estas manifestaciones externas que los acompañaban. Y también aquí encontramos un indicio de la unción de los enfermos, porque nos dice que Jesucristo les dijo: impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Jesucristo, con esa naturaleza humana que había asumido al encarnarse, sube al cielo. Sube al cielo para sentarse a la derecha de Dios Padre. Eso indica que Jesucristo, con la naturaleza humana que había tomado, asume el reino de Dios. Por ser Dios, siempre había estado allí, pero ahora, por decirlo con nuestras palabras, regresa nuevamente al cielo, pero llevando una naturaleza que había asumido. Y de esa manera también, con estas palabras también se está indicando el señorío de Jesucristo, es decir, es Señor de cielos y tierra, es juez de vivos y muertos. Todo esto está indicado con esta expresión: Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y finalmente nos termina diciendo San Marcos que los apóstoles salieron a predicar en todos los lugares, siempre en camino, siempre saliendo. Es también la vida del cristiano, la vida del seguidor de Jesucristo, siempre en camino, en ese camino de la historia, en ese camino hacia la vida eterna. La vida misma es un caminar, la vida, la existencia es un camino hacia Dios. Pero también además
siempre en camino cada día para predicar, es decir, con el mismo testimonio, con la misma conducta, con la misma forma de ser y desde luego también con las palabras en cuanto sea necesario, pues a seguir llevando el Evangelio, la buena nueva. Y termina diciendo San Marcos que el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Es la promesa que Dios había hecho, que Jesucristo había hecho. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El Señor actuaba con ellos. Es el Emmanuel. Yo estaré con ustedes. Emmanuel, Dios entre nosotros. Y finaliza San Marcos diciendo que confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Ya San Marcos da testimonio de que efectivamente los milagros acompañaban a esos primerísimos cristianos, los apóstoles y los primeros cristianos. Los milagros se realizaban a través de sus manos. Este Evangelio y la vida de San Francisco Solano es una invitación para reavivar nuestra fe, para reavivar también, reactivar nuestra condición cristiana, por lo tanto, con la misión que Jesucristo fue enviado aquí a este mundo y que ha transmitido a su iglesia y por lo tanto a cada uno de nosotros, reactivar esa misión para que con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestras palabras, sigamos llevando el Evangelio al mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.